Bienvenido a Historias de Alto Valor, un espacio dedicado al desarrollo masculino, donde cada relato te ayuda a crecer en confianza, disciplina y propósito. Si encuentras valor aquí, suscríbete para apoyar la creación de más historias que transformen tu camino. En este video, acompañarás a un hombre que construyó su existencia alrededor de la mirada ajena, buscando validación constante, una historia que te revelará la cruda verdad de vivir para otros y el alto precio de esa complacencia. Capítulo 1. La jaula invisible de la aprobación. Había una vez un hombre, cuyas decisiones eran eco de voces externas, un prisionero autoimpuesto, forjando su identidad con la arcilla de lo que los demás esperaban de él. No había barrotes visibles, ni muros de piedra, solo el peso de las expectativas, una presión silenciosa que dictaba sus pasos, sus palabras, sus sueños, una vida vivida a través del lente de la aprobación ajena. Cada elección, desde su carrera hasta sus relaciones, era una compleja ecuación para minimizar el descontento ajeno, sacrificando su esencia en el altar de la aceptación, su autenticidad, un eco distante. Por dentro, una voz susurraba el anhelo de libertad, de ser él mismo sin máscaras, pero el miedo al rechazo era un guardián implacable, atándolo a la comodidad precaria de lo conocido, de lo seguro. Su vida era un guión escrito por otros, cada aplauso ajeno, un refuerzo para su celda invisible, una condena silenciosa, donde la verdadera felicidad se escapaba entre los dedos, inalcanzable. Se había olvidado de sus propios deseos, de sus pasiones genuinas. Su identidad se difuminaba en el reflejo de innumerables opiniones, un camaleón social, perdiendo su color original con cada adaptación. Por fuera, podía parecer exitoso, agradable, un hombre sin conflictos, pero la verdad era una carga pesada, una desconexión profunda entre su fachada y su alma, un vacío creciendo en su interior. El agotamiento era su compañero constante, la ansiedad, su sombra. Complacer a todos era una tarea imposible, una carrera sin fin que solo lo alejaba de sí mismo, de la paz que tanto buscaba. Un día, la acumulación de esa presión, el eco de esa vida prestada, se hizo insoportable. Una fisura comenzó a formarse en los muros de su prisión, una grieta hacia la verdad, hacia la libertad. Comenzó a ver la jaula, no como un destino, sino como una elección, su elección, y en esa cruda revelación, la primera chispa de rebeldía, la promesa de un camino diferente, empezó a arder. Capítulo 2. El derrumbe de una ilusión. La noticia llegó sin advertencia, una ruptura fría que desmoronó los pilares de su mundo. Aquella mujer, su faro, se alejaba, dejando tras de sí un vacío inmenso. No solo perdía a su pareja, perdía la versión de sí mismo que ella había construido. Había edificado su vida sobre su aprobación, moldeando sus decisiones y sueños para encajar en la imagen que creía deseable. Cada elección, cada palabra, era un intento desesperado por complacerla, por asegurarse de que jamás lo abandonara. Era un castillo de arena. Ahora, sin ella, el espejo le devolvía un reflejo ajeno, desdibujado. ¿Quién era este hombre sino el que vivía para el aplauso ajeno? La dependencia era una cadena invisible que se apretaba con cada recuerdo, revelando una verdad brutal. Su identidad era una máscara prestada, hecha de sonrisas falsas y renuncias silenciosas. El derrumbe no era solo de una relación, era el de su propia construcción artificial. Dolía la pérdida, pero más dolía la revelación de su propia debilidad. La soledad se cernía, no como un refugio, sino como un desierto,
Se encontró flotando, sin anclas, sin rumbo propio. Su propósito había sido su reflejo en los ojos de ella, y ahora esos ojos estaban cerrados para siempre. Las noches se volvieron largas, pobladas de fantasmas. Cada rincón del apartamento le recordaba su ausencia. Cada silencio amplificaba la pregunta. ¿Qué valor tenía si no era a través de la mirada que lo validaba? La respuesta era desoladora. Se dio cuenta de que no había cultivado sus propios intereses, sus pasiones. Había abandonado amigos, proyectos, su propia esencia, todo por mantener viva una conexión que al final se desvaneció. El costo fue inmenso. El dolor era un maestro cruel, pero honesto. Le mostró la falacia de construir la felicidad sobre bases ajenas. Su autoestima era un edificio sin cimientos, esperando el siguiente huracán para derribarlo por completo y sin piedad. La ilusión de control se rompió. No podía controlar el amor de otra persona, ni podía mendigar su permanencia. Esta era la primera lección dura. El amor real no se suplica, se comparte entre dos individuos completos. Se vio obligado a mirar hacia adentro, a ese vacío que intentaba llenar con validación externa. La verdad era incómoda. No se conocía a sí mismo, solo conocía la versión adaptada que presentaba a los demás, una revelación amarga. La pérdida de ella fue el espejo brutal que reflejó su propia carencia de ser. Era el momento de enfrentar esa fragilidad, de dejar de huir de su propia esencia para finalmente encontrar un sentido genuino de sí mismo. El derrumbe de su ilusión fue el primer paso hacia una reconstrucción verdadera. Solo cuando todo se cae, se tiene la oportunidad de construir desde cero, sobre cimientos sólidos y auténticos, para convertirse en un hombre de verdad. Capítulo 3. El eco del vacío personal. La soledad, una grieta profunda que se abrió silenciosa, comenzaba a devorarlo desde adentro. Las decisiones equivocadas, las voces ajenas, ahora resonaban en su alma como un lamento frío y constante. Se miraba al espejo, pero el rostro que le devolvía la mirada era ajeno, distante. Un extraño en su propia piel, un eco desvanecido de lo que alguna vez creyó ser. Había entregado su esencia a otros, pieza por pieza. El arrepentimiento era una marea que subía sin descanso, ahogando cada recuerdo de autenticidad. Los años dedicados a complacer, a encajar en moldes prestados, ahora se revelaban como una condena autoimpuesta. El precio era la nada. La verdad era cruda, insoportable. Había perdido su propia identidad en el camino. No quedaba rastro del hombre seguro, del propósito que una vez lo impulsó, solo una cáscara vacía, esperando ser llenada por algo. El silencio de su apartamento era ensordecedor. Cada objeto, un recordatorio de lo que no era. Cada noche, la misma pregunta sin respuesta. ¿Quién soy yo, sin la aprobación de nadie? Una pregunta que dolía profundo. Los logros que antes lo llenaban de orgullo, ahora parecían huecos, sin sustancia. Construidos sobre cimientos ajenos, se desmoronaban revelando la fragilidad de una vida sin anclaje, sin una dirección propia. Todo era un espejismo. Sentía el peso de las expectativas, no las suyas, sino las de un mundo que le dictó cómo debía ser. Un titiritero invisible que movía sus hilos, dejándolos sin voluntad, sin el coraje para romper con esas cadenas. La soledad no era física, era un estado del alma, una desconexión total con su yo más íntimo, un desierto emocional donde solo habitaba el eco lejano de lo que pudo haber sido si hubiera elegido su propio camino. Los sueños que un día lo impulsaron se habían marchitado bajo la sombra del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a fallar, miedo a decepcionar a los demás. El hombre que fue
se había desdibujado por completo. Ahora, en la quietud de su propio fracaso, empezaba a comprender. El vacío que sentía no era por la ausencia de otros, sino por la ausencia de sí mismo. La búsqueda de identidad debía empezar desde cero, desde adentro. Era un despertar doloroso, una revelación amarga, pero necesaria. Para renacer, primero debía enfrentar la demolición de todo lo que había construido sobre falsas bases, un terreno yermo para cultivar algo auténtico. El eco del vacío personal resonaba, no para castigarlo, sino para recordarle una lección fundamental. La única voz que importaba, la que debía escuchar y seguir, era la suya propia. Era hora de reconstruirse. Capítulo 4. La incómoda chispa de la verdad, en lo más profundo de su crisis, una voz interna susurró la verdad que había ignorado por tanto tiempo. Comprendió que el respeto ajeno era un eco vacío si no existía el propio, una revelación amarga. Esta verdad no llegó con calma, sino como un golpe seco, desarmando cada pilar de su antigua percepción. Sentía la punzada de haber vivido persiguiendo sombras, buscando el aplauso en los ojos de otros. Era una carga inmensa. Cada acción, cada decisión, había sido filtrada por la lente de lo que pensarían. Un prisionero voluntario de la opinión pública, su valor dependía del reflejo que otros le ofrecían. Una existencia frágil y agotadora. Ahora, en la soledad de su tormenta, veía la inutilidad de todo aquello. ¿De qué servía ser admirado por el mundo si por dentro se sentía hueco, un impostor que no se respetaba a sí mismo? El vacío crecía. La chispa incómoda era la certeza de que el respeto no se exige ni se mendiga, se construye desde adentro. Era un viaje hacia el autoconocimiento, una confrontación brutal con sus propias debilidades y miedos más profundos. Entendió que el verdadero poder residía en su coherencia, en la fortaleza de sus principios, no en la validación externa. Este despertar era doloroso, pero liberador, un camino forjado por su propia mano, un nuevo inicio. Debía desmantelar años de autoengaño, de disfrazar su inseguridad con bravuconadas y complacencia. El respeto propio no era un regalo, sino una conquista diaria, forjada en la disciplina y la autoaceptación, sin importar la opinión ajena. Esta revelación se convirtió en el faro en su noche oscura. No había atajos. La única salida era reconstruirse desde cero, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos sólidos de su propio valor. Una tarea monumental. La incomodidad persistía, pues reconocer sus fallas era humillante. Sin embargo, en esa humildad encontró la fuerza para empezar de nuevo. La verdad, aunque hiriente, lo desnudó para poder vestirlo con una autenticidad férrea. Su renacer comenzó. Comprendió que su voz interior, esa que había silenciado por tanto tiempo, era la única que realmente importaba. Aquella que dictaba su valor, su propósito, su dignidad. El camino sería arduo, pero esta vez real. La chispa encendió un fuego en su interior, no de ira, sino de determinación. Se prometió que nunca más sacrificaría su esencia por la aprobación de otros. Su alma anhelaba libertad, no cadenas de expectativas ajenas, una promesa sagrada. La crisis lo había llevado al abismo, pero también le mostró el camino de regreso a sí mismo. La verdad, aunque cruda, le entregó la llave para forjar un respeto inquebrantable, nacido de su propia esencia, inalterable, un nuevo hombre. Capítulo 5. Los primeros pasos de un hombre nuevo. Decidió que la autenticidad no era un lujo, sino una necesidad. Había vivido demasiado tiempo con un guión ajeno, interpretando un papel que ya no le resonaba. El cambio era doloroso, pero la alternativa era morir lentamente. El miedo era un compañero constante, una sombra que susurraba dudas,
pero bajo esa capa de temor crecía una decisión inquebrantable. Una voz interior le decía que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de avanzar a pesar de él. Comenzó a establecer límites, esos muros invisibles que protegían su espacio y su energía. Antes cualquier petición era una orden, ahora una invitación a considerar. Aprender a decir no fue un acto de rebelión silenciosa, una declaración de soberanía personal. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos lo veían distante, otros egoísta. Aquellos acostumbrados a su complacencia se sintieron traicionados, pero él entendió que esa incomodidad ajena era el precio de su propia liberación. No era personal, era evolución. Expresar su auténtico yo implicaba despojarse de máscaras, revelar sus opiniones, sus deseos, sus vulnerabilidades. Era un ejercicio de honestidad brutal, primero consigo mismo, luego con el mundo. Ya no buscaría la aprobación en cada palabra, en cada gesto. La autenticidad era una espada de doble filo. Traía consigo una profunda sensación de verdad, pero también la incomodidad de no encajar siempre, de ser diferente, de desafiar expectativas. Era un camino solitario a veces, pero infinitamente más digno. Empezó a reconocer su valor inherente, no lo que hacía o lo que los demás pensaban de él. Su worth no dependía de la validación externa. Era una fortaleza que nacía de su interior, un pilar inamovible en su nueva arquitectura de ser. Este camino, a menudo, traía una soledad inesperada. Al desechar las relaciones superficiales basadas en su anterior complacencia, encontró espacios vacíos, pero eran huecos necesarios, precursores de conexiones más genuinas, más profundas, más reales. Fue un ejercicio de disciplina emocional. No reaccionar impulsivamente, no buscar consuelo en la vieja complacencia. Cada vez que sentía la tentación de ceder, recordaba el precio de esa comodidad, su propia esencia diluida. Era un precio demasiado alto. Cada pequeño acto de autoafirmación, por insignificante que pareciera, construía una nueva fuerza, un músculo que se fortalecía con cada no dicho con convicción, con cada verdad expresada sin remordimientos. La autenticidad se convirtió en su armadura. Miraba hacia atrás y reconocía al hombre que fue, atrapado en una jaula de expectativas. Ahora, el aire que respiraba era diferente, más puro. La incomodidad era un testigo de su crecimiento, una señal de que estaba vivo y por fin era él mismo. Este no era el final, sino el verdadero comienzo. Un hombre nuevo, aún con cicatrices, pero con la mirada firme hacia adelante. Cada día, un paso más en la forja de su propio destino, en la construcción de una vida dictada por su verdad, no por la de otros. Capítulo 6. La forja de la voluntad. Aquí comienza la verdadera construcción, no en lo que ven los demás, sino en lo que nadie ve, la base inquebrantable de tu ser. Esta es la hora de moldear tu destino con manos firmes y una visión clara. La debilidad no tiene cabida. La disciplina no es una cárcel, es la llave maestra. Abre puertas a esa versión de ti mismo que solo sueñas. Cada elección consciente, cada renuncia al placer fácil, es un ladrillo más en el templo de tu autonomía, es el pacto contigo. Tu propósito personal es el fuego que arde, la luz que guía en la oscuridad. Sin él, eres una nave sin rumbo, a merced de corrientes ajenas. Define qué te impulsa, qué te eleva, y dedícate a ello con la ferocidad de un depredador. Construir esa base interna es un acto solitario, pero no de soledad. Es el compromiso contigo mismo. Significa dejar de lado el ruido del mundo, las voces que dictan quién deberías ser. Empiezas a escuchar tu propia voz, más fuerte y clara. Esta fuerza no se busca fuera, se cultiva dentro. Cada desafío superado, cada meta alcanzada, incluso las pequeñas, son cicatrices que te recuerdan tu capacidad. Es la prueba tangible de tu voluntad en acción, tu resiliencia en cada fibra. La opinión externa es una brújula rota. Si no va alineada con tu norte, deja de buscar palmas y aprobación.
Tu valor no se mide en likes ni en halagos, se mide en la honestidad con que vives tus propios principios, en tu integridad. Dedícate a ser implacable con tus objetivos. No hay atajos ni excusas. Cada amanecer es una nueva oportunidad para avanzar, para esculpirte. La mediocridad es el enemigo, la complacencia, su aliada. Desafíate a ir más allá de tus límites cómodos. Recuerda, la libertad no es hacer lo que quieres, sino tener el poder de hacer lo que sabes que debes hacer. Esa es la verdadera autonomía. Es la voluntad forjada en el crisol de la acción consistente, la verdadera definición de hombría. El hombre que forja su voluntad se vuelve inquebrantable. Las tormentas de la vida no lo arrastran, lo purifican, no se dobla ante la adversidad, sino que aprende a navegarla con maestría, con la mirada fija en su destino. No es un camino fácil, está lleno de dudas y de caídas, pero cada vez que te levantas, eres más fuerte. Cada vez que persistes, tu propósito se arraiga más profundo. Es la resistencia que transforma, el fuego que templa el acero. Deja de compararte, de vivir por los estándares ajenos. Tu único rival eres tú mismo, tu versión de ayer. Compite contra esa sombra, supera tus propios récords. La verdadera victoria se celebra en el silencio de tu propio avance. Así se construye un hombre, ladrillo a ladrillo, con disciplina, objetivo a objetivo, con propósito. Una voluntad de hierro que no se quiebra, una mente que no se dobla. La forja de tu ser es tu legado más puro. Capítulo 7. El valor de ser genuino. La verdad es que pasamos gran parte de la vida intentando encajar, complacer y ser aceptados, creando una fachada que creemos necesaria para ser dignos de amor y respeto. Pero, ¿a qué costo real? Esta constante actuación nos agota, nos vacía, nos aleja de quienes realmente somos, construyendo muros invisibles que impiden una conexión profunda. Nos volvemos expertos en fingir, perdiendo nuestra esencia en el camino. Una vida de máscaras es una vida solitaria, por mucha gente alrededor. Imagina la liberación, soltar ese peso, dejar de preocuparte por la aprobación externa y mostrar tu verdadero yo, con tus fortalezas y tus cicatrices. Es un acto de valentía que pocos se atreven a realizar. Pero es el único camino hacia la libertad auténtica. Porque la verdad es que la autenticidad es un imán. Atrae a aquellos que vibran en tu misma frecuencia, que valoran la honestidad por encima de la perfección. Es en esa vulnerabilidad genuina donde nacen las conexiones más fuertes y significativas, no en el disfraz. Dejar caer la máscara no es un signo de debilidad, sino de poder. Es la confianza radical en tu propia identidad, la certeza de que tu valor no depende de la opinión ajena. Es el primer paso para construir relaciones duraderas, cimentadas en la verdad. Piensa en las personas que admiras. ¿Son aquellas que siempre están actuando, o las que tienen el coraje de ser completamente ellas mismas? La respuesta es obvia. La autenticidad es un liderazgo silencioso, una invitación a que otros también se atrevan a ser reales. El miedo al rechazo es una ilusión. Aquellos que te rechazan por ser auténtico, simplemente no estaban destinados a estar en tu círculo más íntimo. Su partida es una bendición, una purga necesaria para hacer espacio a quienes realmente te aprecian, a tu verdadero ser. La satisfacción de ser valorado por quien realmente eres es incomparable. Es la paz interna de no tener que mantener una fachada. La comodidad de saber que tus relaciones son sólidas, porque se basan en la verdad inquebrantable de tu existencia. Es un tesoro. Esto requiere disciplina. La disciplina de ser honesto contigo mismo primero, de reconocer tus propias sombras y luces, dejar de engañarte sobre lo que deberías ser y abrazar plenamente lo que ya eres. Es un trabajo constante, pero la recompensa es inmensa. No se trata de ser perfecto, sino de ser completo,
de integrar todas tus partes, las que te gustan y las que te desafían. La genuinidad no es ausencia de defectos, sino la honestidad brutal de poseerlos, sin vergüenza ni pretensión. Es fuerza pura. Así que pregúntate, ¿qué máscara llevas puesta hoy? ¿Qué parte de ti escondes por miedo al juicio? La verdadera conexión, el verdadero respeto, la verdadera lealtad, solo se consiguen cuando te muestras tal cual eres, sin filtro, sin adornos, sin excusas. Decide hoy ser inquebrantablemente genuino. Deja que tu luz interior brille sin obstáculos, y también tus sombras. La vida real, las relaciones reales, solo florecen en el terreno fértil de la autenticidad. Atrévete a ser tú mismo, es tu mayor poder. Capítulo 8. La libertad del respeto propio. Hemos llegado al final de un camino transformador, una senda marcada por desafíos, dudas y la constante búsqueda de un propósito. Hoy la meta es clara y la recompensa, inconmensurable, la paz que nace de saber quién eres en verdad. Recuerda al hombre que fuiste, aquel que calibraba su valor con las miradas ajenas, con el aplauso fugaz o la crítica demoledora. Su existencia pendía de un hilo invisible, el de la aprobación externa, una jaula dorada que no ofrecía verdadera libertad. Vivió creyendo que la felicidad era un eco de lo que otros esperaban de él. Cada decisión, cada palabra, cada paso, eran un intento desesperado por encajar, por ser suficiente a los ojos de un mundo siempre exigente. Una vida prestada, sin voz propia. Pero hubo un punto de quiebre, un silencio ensordecedor, donde ninguna opinión externa importó. Solo quedó el ruido de su propia verdad. En ese instante, la revelación. La validación que tanto anhelaba no estaba afuera, sino profundamente en su interior. Fue un despertar doloroso, una confrontación con sus propias sombras, desaprender años de condicionamiento, de buscar reflejos en espejos rotos. La autoconfianza no se encuentra, se construye ladrillo a ladrillo, con cada acto de honestidad consigo mismo. Descubrió que la verdadera fortaleza no reside en la complacencia, sino en la autenticidad brutal, en decir no cuando era necesario, en defender sus principios con firmeza, sin importar el costo social. Una fuerza silenciosa, pero inquebrantable. El respeto propio no es arrogancia. Es la base de toda dignidad. Es entender que tu valor no es negociable, que no necesitas la aprobación de nadie para ser quien estás destinado a ser. Es la armadura que te protege de la vanidad ajena. Esta es la paz profunda que solo el hombre que se ha elegido a sí mismo conoce. Una calma que no teme a la soledad, ni al juicio, ni al fracaso, porque su brújula interna siempre apunta a la integridad y al crecimiento personal constante. Ya no hay necesidad de disfraces, de roles impuestos o de falsas fachadas. Solo queda la transparencia de un hombre que ha aceptado su luz y su sombra. Un hombre que se basta a sí mismo y desde esa plenitud puede dar al mundo. Este viaje, sin duda, ha sido arduo, ha requerido valor para mirar hacia adentro, para sanar heridas antiguas y para forjar una nueva identidad. Pero cada paso valió la pena, cada caída fue una lección, cada victoria un cimiento. Porque la libertad más grande no es hacer lo que quieres, sino no tener que buscar lo que otros quieren para ti. Es la soberanía de tu espíritu, el regalo más preciado que un hombre puede darse a sí mismo en su existencia. Y así, en esta quietud final, comprendes que la validación más importante siempre ha residido en ti, en tu capacidad de levantarte, de aprender, de ser honesto, la paz de saber que eres suficiente, hoy y para siempre.